En los círculos de la alta sociedad de la capital, el nombre de Roberto Montenegro no solo inspiraba respeto, sino una reverencia casi religiosa. A sus 45 años, este magnate de la industria farmacéutica había construido un imperio sobre los cimientos de una disciplina férrea y una capacidad para la negociación que muchos calificaban de depredadora. Sin embargo, detrás de las puertas de caoba de su ático en el distrito financiero, y más allá del brillo de los reflectores en las galas benéficas, existía un vacío que ni todo el dinero de sus cuentas en Suiza podía llenar. La narrativa pública hablaba de un hombre que lo tenía todo: poder, influencia y una salud envidiable. Pero la realidad, esa que se esconde en los pliegues de la vida privada, contaba una historia diferente. Montenegro estaba solo. Una soledad que resonaba en los pasillos de mármol de su mansión, amplificada por el silencio de una casa diseñada para una familia que nunca llegó a existir. Fue en una tarde lluviosa de noviembre cuando la decisión, largamente postergada, se cristalizó en su mente. No buscaría una pareja. Sus experiencias previas le habían enseñado que las relaciones en su nivel socioeconómico solían ser transacciones disfrazadas de romance. No, Roberto Montenegro quería un heredero. Alguien a quien moldear, alguien a quien dejar su legado, alguien que llevara su apellido hacia el futuro. Pero no un bebé. No tenía la paciencia ni el tiempo para pañales y llantos nocturnos. Buscaba un niño o una niña con la edad suficiente para entender la magnitud de la oportunidad que se le presentaba, pero lo bastante joven para ser educado bajo los estrictos estándares de la dinastía Montenegro. La búsqueda no se realizó a través de los canales convencionales del sistema de bienestar social. Un hombre como él no hace filas ni rellena formularios en oficinas gubernamentales abarrotadas. Montenegro contrató a Lazos de Plata, una agencia de adopción internacional de élite, conocida por su discreción y por facilitar procesos que, para el ciudadano común, tardarían años en cuestión de meses. La tarifa era exorbitante. Una cifra que aseguraba no solo celeridad, sino una selección rigurosa de candidatos que cumplieran con perfiles genéticos y psicológicos específicos. El proceso se manejó con la misma frialdad y precisión que una fusión corporativa. Los abogados de Montenegro redactaron cláusulas, revisaron historiales médicos y escrutaron antecedentes familiares con una lupa implacable. Fue entonces cuando el expediente número 782 llegó a su escritorio. La fotografía adjunta mostraba a una niña de 7 años, de cabello oscuro y ojos grandes, de un color avellana profundo que parecía mirar a través de la lente de la cámara. Su nombre era Lucía. Residía en el orfanato Santa María de los Ángeles, una institución antigua ubicada en las afueras de la ciudad. Un lugar que, aunque mantenía una fachada respetable gracias a las donaciones privadas, ocultaba en sus muros la tristeza inherente al abandono. El informe describía a Lucía como una niña introvertida pero brillante, con una inteligencia superior a la media, pero marcada por un mutismo selectivo producto de un pasado que el expediente catalogaba eufemísticamente como complejo. Para Roberto, el silencio de la niña no era un defecto, sino una virtud. En su mundo, el ruido era el enemigo. Valoraba la discreción por encima de todo. Una hija tranquila, observadora, una niña que no interrumpiera sus conferencias telefónicas ni hiciera berrinches en público, encajaba perfectamente en la visión idealizada que había construido. Además, la historia de la pobre huérfana rescatada por el magnate solitario era perfecta para su imagen pública. Las revistas de negocios y sociedad devorarían la historia. Sería el filántropo definitivo, el Salvador. La primera visita al orfanato se programó con la precisión de un operativo militar. El chofer de Montenegro condujo el sedán negro a través de la carretera serpenteante que llevaba a la institución, alejándose del bullicio urbano y adentrándose en una zona boscosa donde la niebla parecía aferrarse perpetuamente a los árboles.
El edificio principal del orfanato era una estructura victoriana de ladrillo rojo, imponente y severa, rodeada por una verja de hierro forjado que separaba a los niños del mundo exterior. Al llegar, la directora del centro, la señora Vargas, una mujer de sonrisa tensa y ojos calculadores, lo recibió con una mezcla de nerviosismo y adulación. Sabía quién era Roberto Montenegro, y más importante aún, sabía lo que su donación podría significar para el presupuesto anual del centro. El recorrido por las instalaciones fue breve. Montenegro no estaba allí para inspeccionar dormitorios ni cocinas, estaba allí para cerrar un trato. Lo condujeron a un salón privado, decorado con muebles antiguos que olían a cera y polvo, donde le ofrecieron té que no probó. La puerta se abrió minutos después y entró una cuidadora llevando a Lucía de la mano. La niña era más pequeña de lo que parecía en la fotografía. Llevaba un vestido sencillo, limpio pero desgastado, y sus zapatos tenían rasguños en las puntas. Al ver al hombre de traje impecable sentado en el sillón de cuero, Lucía se detuvo. No hubo sonrisa, ni tampoco miedo evidente, solo una observación meticulosa. Sus ojos recorrieron el reloj de oro en la muñeca de Roberto, los gemelos de plata, el brillo de sus zapatos italianos. Fue un escrutinio que incomodó levemente al empresario. No estaba acostumbrado a ser analizado, y mucho menos por una niña de 7 años. «Hola, Lucía», dijo Roberto, utilizando su tono de voz más suave, ese que reservaba para las juntas directivas cuando quería parecer conciliador. «He oído muchas cosas buenas sobre ti». La niña no respondió, simplemente parpadeó lentamente, soltándose de la mano de la cuidadora y dando un paso hacia adelante. La señora Vargas se apresuró a intervenir, llenando el silencio con explicaciones nerviosas sobre la timidez de la niña, sobre lo buen portada que era, sobre cómo le encantaba dibujar. Roberto levantó una mano para callar a la directora. Quería ver la reacción de la niña sin interferencias. Sacó de su bolsillo un pequeño regalo que había traído, siguiendo el consejo de sus consultores de imagen. Una muñeca de porcelana fina, costosa y delicada. Se la extendió. Lucía miró la muñeca. Luego miró a Roberto a los ojos. Extendió sus manos pequeñas y tomó el objeto con cuidado, pero sin el entusiasmo infantil que uno esperaría. La sostuvo como si fuera un artefacto extraño, examinando su rostro pintado. «Es para ti», insistió Roberto. «En mi casa tienes una habitación llena de juguetes como este, y libros, y un jardín enorme donde nadie te molestará». Fue en ese momento cuando la niña asintió levemente, un gesto casi imperceptible que selló el destino de ambos. Para Roberto, ese asentimiento fue la confirmación de que la transacción era viable. La niña era dócil, manejable y estéticamente presentable. No vio la profundidad de la oscuridad en su mirada. Solo vio un lienzo en blanco sobre el cual pintar sus propias aspiraciones. Los meses siguientes fueron un torbellino de burocracia acelerada. El equipo legal de Montenegro trabajó día y noche para sortear las trabas administrativas habituales. Se realizaron evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias que fueron poco más que trámites formales, donde los trabajadores sociales quedaron deslumbrados por el lujo de la residencia Montenegro y la aparente dedicación del futuro padre. Nadie hizo las preguntas difíciles. Nadie indagó demasiado en por qué un hombre soltero, obsesionado con su trabajo, quería repentinamente una hija de 7 años. El poder del dinero actuó como un bálsamo que suavizó cualquier arista de duda. Mientras tanto, Lucía comenzó a visitar la mansión los fines de semana. Eran periodos de adaptación supervisados. La niña se movía por la casa como un espectro silencioso. Roberto la observaba desde su despacho a través de las cámaras de seguridad. La veía sentarse en la biblioteca y pasar las páginas de los libros sin leerlos realmente, o quedarse parada frente a los grandes ventanales mirando la ciudad a sus pies. Nunca corría, nunca gritaba, nunca rompía nada. Era perfecta. Demasiado perfecta, dirían algunos expertos en conducta infantil, pero para Roberto era la encarnación del orden que él tanto valoraba. Sin embargo, había detalles,
pequeños incidentes que pasaron desapercibidos en la vorágine de los preparativos. Una de las empleadas domésticas, una mujer mayor llamada Rosa, comentó en una ocasión que la niña a veces hablaba sola en susurros cuando creía que nadie la escuchaba. Rosa mencionó que el tono de la niña no era el de un juego imaginario, sino que sonaba como una conversación tensa, adulta. Roberto desestimó el comentario como supersticiones de una empleada vieja. ¿Qué sabía ella sobre la mente de una niña prodigio? Otro incidente ocurrió durante una cena de prueba. Roberto había contratado a un chef privado para preparar los platos favoritos de la niña. Cuando le sirvieron, Lucía miró el cuchillo de carne con una intensidad perturbadora. No lo usó para cortar, simplemente lo sostuvo, sintiendo el peso del mango, probando el filo con la yema del dedo hasta que una gota de sangre brotó. Roberto, lejos de alarmarse, lo interpretó como curiosidad científica. «Tiene un carácter fuerte», pensó con orgullo. «No le teme al dolor». La fecha para la firma final de la adopción se fijó para un martes gris. Sería un evento privado, pero solemne, realizado en las oficinas de la agencia Lazos de Plata, ante un juez, un notario y los representantes legales de ambas partes. Roberto se despertó esa mañana con una sensación extraña en el estómago. No era duda, se dijo a sí mismo, sino la adrenalina de cerrar el trato más importante de su vida personal. Se vistió con un traje azul marino hecho a medida, se aseguró de que su nudo de corbata fuera simétrico y se miró al espejo. Vio a un padre, vio a un hombre completo. El trayecto hacia la agencia fue silencioso. La lluvia golpeaba los cristales tintados del coche. Al llegar, la atmósfera en la sala de conferencias era de una formalidad asfixiante. La mesa de roble macizo dominaba el espacio, cubierta de documentos legales, bolígrafos de plata y jarras de agua cristalina. La señora Vargas estaba allí, frotándose las manos, ansiosa por recibir el cheque de donación que acompañaría la firma. El juez, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, revisaba los últimos papeles con aire aburrido. Lucía estaba sentada en una silla demasiado grande para ella, con los pies colgando sin tocar el suelo. Llevaba un vestido de terciopelo azul que Roberto había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello estaba peinado en una trenza perfecta. Parecía una muñeca de escaparate, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando Roberto entró en la sala, ella levantó la vista. No hubo brillo de reconocimiento, ni sonrisa de bienvenida. Solo esa mirada fija, insondable, que parecía calcular la distancia entre ellos. Roberto saludó a los presentes con apretones de manos firmes y sonrisas ensayadas. Se sentó a la cabecera de la mesa, frente al juez y al lado de Lucía. El notario comenzó a leer los términos del acuerdo de adopción en voz alta, una letanía de cláusulas legales sobre custodia, patria potestad, derechos sucesorios y obligaciones financieras. Las palabras flotaban en el aire, densas y pesadas. Roberto escuchaba, pero su mente ya estaba en el futuro. Imaginaba las fotos oficiales que se tomarían después, el comunicado de prensa, la habitación de Lucía, que ya estaba lista, con sábanas de seda importada. Imaginaba presentarla en el club de campo, el orgullo de decir «mi hija». Todo estaba calculado, todo estaba bajo control. El juez finalmente terminó de revisar los documentos y asintió. «Todo parece estar en orden, señor Montenegro. Si está usted listo, podemos proceder a las firmas. Esto hará oficial la adopción de Lucía como su hija legítima a todos los efectos legales». El notario deslizó el pesado documento encuadernado en cuero hacia Roberto. Abierto en la última página, la línea punteada esperaba su nombre. Roberto sacó su propia pluma estilográfica, una Montblanc edición limitada con incrustaciones de platino. Desenroscó la tapa con un movimiento fluido. La tinta negra estaba lista para fluir. La sala se sumió en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y la respiración contenida de la señora Vargas.
Roberto apoyó la mano sobre el papel, sintiendo la textura del documento. Estaba a punto de trazar la primera letra de su firma. La punta de la pluma estaba a milímetros de la página. Fue entonces cuando sintió un ligero tirón en la manga de su saco. Se detuvo, la pluma quedó suspendida en el aire. Giró la cabeza lentamente hacia su derecha. Lucía se había inclinado hacia él. Sus ojos avellana estaban muy abiertos, y por primera vez desde que la conocía, había una expresión diferente en su rostro. No era miedo ni timidez, era una urgencia fría, una intensidad que heló la sangre de Roberto. La niña le hizo un gesto para que se acercara, quería decirle algo, un secreto. Roberto, intrigado y quizás un poco molesto por la interrupción en el momento culminante, se inclinó hacia ella. Pensó que tal vez quería ir al baño o que estaba asustada por la solemnidad del juez. Acercó su oído a los labios de la niña, esperando un susurro infantil. El aroma a vainilla y jabón limpio emanaba de ella. La sala entera observaba la escena, el poderoso empresario inclinándose tiernamente hacia su futura hija. Una imagen conmovedora, una imagen de amor paternal. Pero lo que sucedió a continuación no tuvo nada de tierno. Lucía no se apartó, mantuvo sus labios pegados al oído de Roberto. Y entonces habló. No fue un balbuceo. Fue una frase clara, pronunciada con una dicción perfecta y un tono de voz que no correspondía a una niña de 7 años. Era un tono gutural, bajo, cargado de una malicia y un conocimiento que ningún niño debería poseer. Las palabras que salieron de su boca no fueron una petición, fueron una sentencia. Una revelación tan específica, tan imposible y tan aterradora que el mundo de Roberto Montenegro se detuvo en seco. El color drenó del rostro del empresario en cuestión de un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mirando al vacío, como si acabara de ver su propia muerte reflejada en la pared opuesta. La mano que sostenía la pluma comenzó a temblar violentamente. No era un temblor de nervios, era un espasmo de horror puro. La pluma Mont Blanc, símbolo de su poder y control, se deslizó de sus dedos sudorosos. Cayó sobre la mesa de roble con un ruido sordo que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Rodó sobre el documento de adopción, dejando una mancha de tinta negra, fea e irregular, sobre la línea donde debía ir su firma. Nadie se movió. El juez frunció el ceño, confundido. La señora Vargas dio un paso adelante, alarmada por la repentina palidez de su benefactor. «¿Señor Montenegro?», preguntó el notario, con voz vacilante. «¿Se encuentra bien?». Roberto no respondió. No podía respirar. Se quedó mirando a la niña, que ahora había vuelto a su posición original, sentada recta, con las manos en el regazo y la mirada fija al frente, como si nada hubiera pasado. Pero la leve, casi imperceptible sonrisa en la comisura de sus labios le dijo a Roberto que la pesadilla acababa de comenzar. Lo que ella le había susurrado no solo destruía el momento, amenazaba con destruir toda su existencia. Y lo peor de todo era que ella sabía que él sabía. En esa sala de juntas, bajo la luz fluorescente y ante la mirada atónita de los testigos, Roberto Montenegro comprendió que no estaba adoptando a una niña desamparada, estaba invitando a un monstruo a su casa, y el monstruo conocía sus pecados. Los minutos que siguieron fueron un caos de confusión, pero para entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir y por qué un hombre que jamás había retrocedido ante un reto estaba ahora paralizado por el terror, debemos retroceder. Debemos examinar no solo quién era Lucía, sino qué secretos había enterrado Roberto Montenegro para llegar a la cima. Porque la frase que la niña susurró no fue al azar. Fue la llave de una caja de Pandora que nunca debió abrirse.
La mancha de tinta negra se expandía sobre el papel de alto gramaje con una lentitud hipnótica, devorando la línea punteada donde debía descansar la firma de Roberto Montenegro. Para los presentes en la sala, aquel borrón oscuro era simplemente un accidente, un descuido producto de los nervios o quizás de un espasmo muscular involuntario. Sin embargo, para el magnate farmacéutico esa mancha era un abismo, un agujero negro que amenazaba con tragar no solo su reputación y su imperio, sino la misma realidad que había construido cuidadosamente durante las últimas 2 décadas. El sonido de la pluma Montblanc rodando sobre la mesa de roble macizo había cesado, pero en los oídos de Roberto resonaba un estruendo ensordecedor, similar al colapso de una estructura de acero cediendo bajo su propio peso. La sala de conferencias de la agencia Lazos de Plata, climatizada a una temperatura constante de 22 grados, pareció convertirse súbitamente en un horno asfixiante o en una cámara frigorífica. El cuerpo de Roberto no lograba decidir si ardía en fiebre o se congelaba de terror. Su corazón, habitualmente un metrónomo de calma bajo presión, golpeaba contra sus costillas con una violencia que le hacía doler el pecho, un ritmo arrítmico y desesperado que bombeaba adrenalina tóxica a través de sus venas. Sus manos, esas manos que habían cerrado tratos multimillonarios y estrechado las palmas de presidentes, colgaban ahora inútiles a los costados de la silla, temblando con una frecuencia incontrolable que trataba de disimular aferrándose al cuero de los reposabrazos hasta que los nudillos se tornaron blancos. El susurro de la niña aún flotaba en el aire, invisible para los demás, pero grabado a fuego en la corteza cerebral del empresario. No había sido una frase inconexa, no había sido una fantasía infantil. Lucía, con sus ojos color avellana clavados en los de él, había pronunciado 11 palabras. 11 palabras que actuaron como una llave maestra introducida en la cerradura de una puerta que Roberto había sellado, encadenado y hundido en lo más profundo de su memoria 25 años atrás. La especificidad del detalle fue lo que quebró su psique. No era una acusación genérica de «eres malo» o «hiciste algo terrible». Era un dato forense. Un fragmento de realidad que solo existía en 2 lugares, en la mente de Roberto Montenegro y bajo 3 metros de tierra compacta y vegetación salvaje en una ladera olvidada a 100 kilómetros de la capital. Los zapatos rojos, charol sintético, talla 36. Un detalle trivial, casi ridículo, que había perseguido sus pesadillas durante el primer año después del incidente, y que con el tiempo había logrado sepultar bajo capas de éxito, dinero y filantropía. Que una niña de 7 años, nacida casi 2 décadas después de aquel evento, conociera la existencia de esos zapatos desafiaba toda lógica racional. Desafiaba las leyes de la física y de la probabilidad. Señor Montenegro, la voz del notario, cargada de una preocupación profesional, rompió la parálisis momentánea del tiempo. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, ajustándose las gafas. ¿Necesita un vaso de agua? Se ha puesto usted muy pálido. Roberto parpadeó, tratando de enfocar la vista. El mundo parecía haberse distorsionado, como si estuviera mirando a través de una lente de pez. Las caras del juez, de la señora Vargas y de su propio abogado parecían grotescas, máscaras de cera que se derretían bajo la luz fluorescente. Tragó saliva, pero su garganta estaba seca, rasposa, como si hubiera tragado arena. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba alejarse de la niña. Miró a Lucía. Ella ya no lo miraba. Había vuelto a su postura de estatua, con la vista fija en la pared opuesta, las manos entrelazadas sobre el vestido de terciopelo azul. Su rostro era una máscara de inocencia plácida. No había rastro de la malicia, de la oscuridad antigua que había impregnado su voz segundos antes. Si alguien entrara en ese momento, vería simplemente a una huérfana esperando pacientemente a que su nuevo padre firmara los papeles. Pero Roberto sabía la verdad.
Había visto el abismo en sus ojos. Esa niña no era una niña. O si lo era, contenía algo dentro de ella que no pertenecía al mundo de los vivos, o al menos no al mundo de los inocentes. La voz de Roberto salió como un graznido, irreconocible. Se aclaró la garganta, forzando a sus cuerdas vocales a obedecer, invocando la disciplina de hierro que lo había llevado a la cima. Disculpen, un mareo repentino, hipoglucemia tal vez, no he desayunado bien. La mentira fluyó con una facilidad automática, un mecanismo de defensa instintivo. Su abogado, un hombre astuto llamado Fernando Valdés, captó de inmediato la señal de alarma. No sabía qué había ocurrido, pero conocía a su cliente lo suficiente para saber que si Roberto Montenegro soltaba una pluma de $3,000 y dejaba de hablar, la situación era crítica. Por supuesto, señor Montenegro, intervino Valdés rápidamente, poniéndose de pie y bloqueando parcialmente la visión que los demás tenían de su cliente. Sugiero un receso de 15 minutos. El señor Montenegro ha tenido una semana extenuante con la fusión de la filial asiática. El estrés, ya saben. La señora Vargas, la directora del orfanato, asintió vigorosamente, aunque sus ojos no se apartaban del cheque que aún asomaba por la carpeta de documentos. El miedo a perder la donación era palpable en su lenguaje corporal. Claro, lo que sea necesario. ¿Quiere que llame a un médico? Tenemos una enfermería en el edificio. No, cortó Roberto, con una brusquedad que hizo que el juez arqueara una ceja. Se dio cuenta de su error y suavizó el tono, aunque le costó un esfuerzo titánico. No es necesario. Solo necesito aire fresco, un momento a solas. Se puso de pie. Sus piernas se sentían como de gelatina, inestables. Se apoyó en la mesa para no tambalearse, evitando mirar la mancha de tinta que seguía allí, acusadora, como una mancha de sangre negra. Evitó, sobre todo, mirar a Lucía. Sentía su presencia a su lado como una fuente de radiación, un calor frío que le erizaba los vellos de la nuca. Tenía la absurda y terrorífica certeza de que si volvía a mirarla a los ojos, ella volvería a hablar y esta vez diría algo aún peor. Quizás el nombre, quizás la forma exacta en que ella había suplicado. Roberto giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta de salida de la sala de conferencias. Cada paso requería una concentración absoluta. Izquierda, derecha, mantén la espalda recta. No corras. Sentía las miradas clavadas en su espalda, la curiosidad del juez, la ansiedad de la directora y la mirada de la niña. Podía sentirla físicamente, como dos punteros láser quemándole el traje azul marino. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta tras de sí, el silencio del pasillo lo golpeó. Se apoyó contra la pared fría, respirando a bocanadas, aflojándose el nudo de la corbata con manos temblorosas. El sudor frío le empapaba la camisa. ¿Roberto? Fernando, su abogado, había salido tras él. Su voz era baja, urgente. ¿Qué demonios pasa? ¿Te estás arrepintiendo? Si es así, tenemos que manejar esto con cuidado. El juez ya está predispuesto, y la prensa. «Sácame de aquí», susurró Roberto sin mirar a su abogado. Tenía la vista fija en el patrón geométrico de la alfombra del pasillo, tratando de que el mundo dejara de girar. «¿Cómo? No podemos simplemente irnos. La firma está a medio hacer. La niña». «Dije que me saques de aquí», rugió Roberto, girándose hacia Fernando con una ferocidad que hizo retroceder al abogado 2 pasos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desorbitados. «Inventa algo, una emergencia corporativa, una llamada de Zurich, un preinfarto. Me da igual, cancela la sesión, posponla, pero sácame de este edificio ahora mismo». Fernando Valdés, un hombre que había visto a Roberto negociar adquisiciones hostiles sin parpadear, nunca lo había visto así. Había terror puro en el rostro de su jefe, un miedo primario, animal. Asintió lentamente, comprendiendo que no había lugar para la discusión. «Está bien, ve al coche. Yo me encargo del juez y de la directora. Diré que te hemos llevado al hospital por precaución. Ve,
Roberto no esperó más. Se dirigió hacia los ascensores a paso veloz, casi corriendo. Presionó el botón de llamada repetidamente, como si la insistencia pudiera acelerar la maquinaria. Cuando las puertas de acero pulido se abrieron, entró y marcó el sótano, donde su chofer lo esperaba. Mientras la cabina descendía, Roberto se miró en el espejo del ascensor. La imagen que le devolvió el reflejo era la de un hombre deshecho. El cabello impecable estaba ligeramente desordenado, la tez cerúlea, la mirada perdida. ¿Quién era ese hombre? No era el tiburón de las finanzas, era un fugitivo. Al llegar al garaje subterráneo, el aire olía a gasolina y humedad. Su sedán blindado estaba aparcado cerca de la salida. El chofer, un exmilitar llamado Santos, salió del vehículo al verlo acercarse, abriendo la puerta trasera con presteza. Santos notó inmediatamente el estado de su jefe, pero su entrenamiento le impidió hacer preguntas. ¿A la oficina, señor? A la casa, ordenó Roberto, desplomándose en el asiento de cuero trasero. Y rápido, no quiero ver a nadie. El coche arrancó suavemente y se deslizó hacia la rampa de salida. Mientras emergían a la luz gris de la tarde lluviosa, Roberto miró hacia arriba, hacia las ventanas del edificio de la agencia. En el tercer piso, tras una ventana, le pareció ver una silueta pequeña observando. Era imposible distinguirla a esa distancia y con la lluvia golpeando el cristal, pero un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El trayecto hacia su ático fue un viaje a través de sus propios demonios. La lluvia repiqueteaba sobre el techo del coche como un redoble fúnebre. Roberto cerró los ojos, pero la oscuridad solo trajo imágenes más vívidas. Los zapatos rojos. Tenía 25 años entonces, ambicioso, despiadado, pero aún sin el poder que ostentaba ahora. Ella se llamaba Elena. No era nadie importante en el gran esquema de las cosas, una secretaria temporal en la primera empresa que Roberto intentaba levantar, pero Elena había visto algo que no debía, unos libros de contabilidad alterados. Un desvío de fondos hacia cuentas en paraísos fiscales que, de haberse descubierto, habrían enviado a Roberto a prisión antes de que su carrera despegara. Él trató de comprar su silencio. Ella, con una integridad moral que a Roberto le pareció estúpida y peligrosa, amenazó con ir a la policía. Fue un accidente, se decía a sí mismo durante años. Una discusión que se salió de control en el coche. Un empujón en el arcén de una carretera solitaria cerca del monte. Ella cayó mal. El golpe seco contra una piedra. El silencio repentino que sustituyó a sus gritos. No hubo sangre, solo ese ángulo antinatural del cuello. El pánico. La decisión fría y pragmática de que su vida valía más que la de ella. El maletero. La pala que siempre llevaba en invierno. La caminata hacia el bosque, lejos de la carretera, bajo la luz de una luna indiferente. Y los zapatos, se le habían salido al arrastrarla. Zapatos rojos de charol, baratos, brillantes. Los recogió y los enterró junto con ella, en una fosa poco profunda, cubierta luego con piedras y hojarasca. Nunca volvieron a ese lugar, nunca se encontró el cuerpo. Elena fue catalogada como una desaparición voluntaria, una chica con problemas que huyó de la ciudad. El caso se enfrió y se cerró. Roberto construyó su imperio sobre esa tumba invisible. Nadie sabía lo de los zapatos, nadie. Ni siquiera había hablado en sueños, jamás lo escribió. Era un secreto que debía morir con él. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podía saberlo esa niña? La mente de Roberto, entrenada para el análisis lógico, buscaba explicaciones racionales. ¿Micrófonos en su casa? Imposible, hacía barridos electrónicos semanales. ¿Un detective privado contratado por la familia de Elena después de tanto tiempo? ¿La familia de Elena estaba muerta o dispersa? ¿Alguien que lo vio esa noche? Habían pasado 2 décadas. Si hubiera un testigo, lo habría chantajeado hace años, cuando empezó a aparecer en las listas de Forbes, no ahora a través de una niña muda en una adopción.
La hipótesis del espionaje corporativo era la única que tenía un atisbo de sentido, pero fallaba en la ejecución. ¿Para qué usar ese dato en una sala de firmas? Si alguien quería destruirlo, esa información valía millones en un juzgado, no susurrada al oído. Era un juego psicológico. Alguien quería torturarlo. Señor, hemos llegado. La voz de Santos lo sobresaltó. Estaban frente a la entrada privada de su edificio. Roberto bajó del coche casi antes de que se detuviera por completo. Subió en el ascensor privado directamente al ático, ignorando los saludos del conserje. Al entrar en su santuario de mármol y cristal, cerró la puerta con doble llave y activó el sistema de seguridad perimetral. Se dirigió al minibar y se sirvió un vaso de whisky escocés puro, bebiéndoselo de un trago. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no calmó sus nervios. Caminó de un lado a otro del salón, con la vista de la ciudad iluminada bajo la lluvia a sus pies. Se sentía observado, se sentía expuesto. La soledad de su mansión, que antes era su refugio, ahora se sentía como una jaula. El teléfono móvil en su bolsillo vibró. Roberto dio un salto. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de Fernando Valdés. Todo arreglado por ahora. Dijimos que fue una crisis hipertensiva. El juez ha pospuesto la firma para la próxima semana. La directora está preocupada pero tranquila. Roberto leyó la última frase y sintió náuseas. No, pensó. La niña no preguntó. La niña está cazando. Se dejó caer en el sofá de cuero italiano, con la cabeza entre las manos. Tenía que pensar, tenía que averiguar quién era realmente Lucía. El expediente de la agencia Lazos de Plata decía que era huérfana, encontrada abandonada en una estación de autobuses hacía 3 años, sin familia conocida, historial limpio. Pero los expedientes se pueden falsificar. Las identidades se pueden construir. Roberto lo sabía mejor que nadie. Él mismo había pagado para limpiar historiales de sus empleados clave. Se levantó de golpe, impulsado por una nueva resolución. El miedo estaba dando paso a la ira, y la ira era un combustible que Roberto sabía manejar. No iba a quedarse acorralado. Si esa niña, o quienquiera que estuviera detrás de ella, pensaba que podía derribarlo con un susurro, se equivocaba. Iba a desenterrar la verdad sobre Lucía, costara lo que costara. Fue a su despacho y encendió su ordenador personal, un sistema encriptado desconectado de la red principal. Sus dedos volaron sobre el teclado. No iba a usar a su equipo de seguridad habitual. Si había una filtración, no podía confiar en nadie cercano. Necesitaba a alguien externo, alguien sucio. Abrió un navegador seguro y accedió a una red privada. Escribió un mensaje breve a un contacto que no había utilizado en años, un investigador privado que operaba en las zonas grises de la ley, un hombre llamado Caleb que se especializaba en encontrar lo que no quería ser encontrado. Necesito antecedentes completos sobre el sujeto #782 de la agencia Lazos de Plata. Nombre, Lucía, origen real. Padres biológicos, todo. Paga triple si es en 24 horas. Envió el mensaje y se recostó en la silla, mirando la pantalla negra. Había declarado la guerra a una niña de 7 años. Sonaba ridículo, sonaba demente. Pero mientras la lluvia golpeaba el cristal blindado de su ático, Roberto Montenegro no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos de Lucía. No eran los ojos de una niña. Eran ventanas a un tiempo que ya no existía. Y lo más aterrador no era que ella supiera dónde estaban los zapatos. Lo más aterrador era que, cuando ella le susurró al oído, su tono de voz no había sonado como el de una extraña. Había tenido una cadencia, una inflexión musical específica al pronunciar la palabra monte. Una inflexión que Roberto no había escuchado en 25 años. Era la misma forma en que Elena pronunciaba esa palabra. Roberto se sirvió otro whisky, sabiendo que esa noche no dormiría. La mancha de tinta en el documento era solo el principio. La pluma había caído,
pero el verdadero peso estaba por desplomarse sobre su cabeza. Y en el silencio de su mansión vacía, Roberto Montenegro comenzó a sospechar que el dinero, por primera vez en su vida, no sería suficiente para salvarlo. La lluvia que azotaba los cristales blindados del ático en la Torre Montenegro no era una simple precipitación atmosférica. Para el hombre que se encontraba al otro lado del vidrio, cada gota resonaba como el martilleo de un juez invisible dictando sentencia. Roberto Montenegro, el titán de la industria farmacéutica, el hombre que había doblado la voluntad de competidores y legisladores por igual, se encontraba ahora reducido a una figura espectral en su propio santuario. La noche había caído sobre la ciudad, una manta de oscuridad que parecía cómplice de los secretos que acababan de ser exhumados en una sala de juntas aséptica horas antes. El whisky en su vaso, un malta de 40 años que costaba más que el salario anual de un trabajador promedio, permanecía intocable sobre el escritorio de caoba. Roberto no bebía para disfrutar, bebía para olvidar, pero la química del alcohol era impotente ante la toxicidad del recuerdo que Lucía le había inyectado. Sé dónde enterraste los zapatos rojos en el monte. La frase se repetía en un bucle infinito en su mente, cada repetición más nítida, más acusadora que la anterior. La primera reacción de Roberto, tras el pánico visceral que lo había obligado a huir, fue el refugio en la lógica fría y despiadada que había cimentado su fortuna. No existían los fantasmas. Los muertos no hablaban, y mucho menos a través de niñas de 7 años con lazos de terciopelo. Tenía que haber una explicación racional. Un micrófono oculto en su coche hace 2 décadas. Un chantajista que había esperado pacientemente el momento de mayor vulnerabilidad emocional para atacar. Alguien que quería destruir su legado justo cuando estaba a punto de asegurarlo mediante la adopción. Con las manos aún temblorosas, pero guiadas por una determinación férrea, Roberto se sentó frente a su terminal privada. La pantalla iluminó su rostro demacrado con un resplandor azulado, acentuando las profundas ojeras que habían aparecido en cuestión de horas. No iba a esperar pasivamente a que el monstruo volviera a atacar, iba a cazarlo. El primer paso de su investigación personal no fue hacia la niña, sino hacia el pasado. Abrió una carpeta encriptada, oculta bajo capas de seguridad informática que ni siquiera el jefe de sistemas de su compañía conocía. Allí, en un archivo digital que no había abierto en 15 años, reposaban los escasos recortes de prensa sobre la desaparición de Elena. Joven secretaria se desvanece sin dejar rastro. La policía cierra el caso por falta de pruebas. Las fechas coincidían, los lugares coincidían, pero no había mención alguna de los zapatos. La prensa nunca supo lo del calzado. La policía nunca encontró el cuerpo. Por lo tanto, nunca vieron que faltaban los zapatos. Ese detalle era propiedad exclusiva de la memoria de Roberto y de la tierra húmeda del monte. Esto confirmaba su teoría más aterradora. La filtración no venía de un expediente policial, venía de la fuente. Roberto minimizó la ventana y abrió el navegador de la red oscura para contactar nuevamente a Caleb. El investigador privado era una sombra digital, un hombre sin rostro que operaba en los márgenes de la legalidad. La respuesta de Caleb parpadeó en la pantalla apenas 30 minutos después de la solicitud inicial, una eficiencia que Roberto pagaba a precio de oro. Informe preliminar, sujeto Lucía. Origen, desconocido. No hay registro de nacimiento en ningún hospital público o privado del país que coincida con su ADN o características físicas. Apareció en el sistema hace 3 años. Fue encontrada vagando sola en la carretera federal 140, kilómetro 88, estado de shock, sin habla durante los primeros 6 meses, ingresada en el sistema de acogida bajo el nombre provisional de Jane Doe, luego bautizada como Lucía por las monjas del primer orfanato. Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El kilómetro 88 de la carretera federal 140.
Se levantó de la silla con tanta violencia que ésta volcó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo seco. Caminó hacia el ventanal, aflojándose el cuello de la camisa como si le estuviera estrangulando. Conocía ese kilómetro. Lo conocía íntimamente. Era el punto exacto donde había detenido el coche aquella noche fatídica. El punto donde la discusión con Elena había terminado en tragedia. El lugar donde el arcén se encontraba con el barranco. Que la niña hubiera aparecido precisamente allí, surgida de la nada casi 2 décadas después del crimen, desafiaba cualquier estadística de coincidencia. La probabilidad matemática era infinitesimal. Pero Roberto era un hombre de ciencia, y cuando la ciencia fallaba, solo quedaban 2 opciones: la locura o lo imposible. Volvió al ordenador y tecleó una nueva orden para Caleb. Necesito el informe policial del hallazgo de la niña. Todo. Fotos de la escena, ropa que llevaba puesta, objetos personales. Y quiero saber quién la encontró. Nombres, direcciones, ahora. Mientras esperaba, Roberto decidió realizar su propia labor de inteligencia sobre la agencia Lazos de Plata. Había sido un donante generoso durante años, lo que le otorgaba ciertos privilegios, incluidas las claves de acceso al servidor de cámaras de seguridad de la institución, supuestamente para supervisar el bienestar de los internos. Nunca las había usado, hasta ahora. Accedió al sistema de video en la nube de la agencia. Buscó la fecha y hora de la reunión de esa mañana. La imagen granulada en blanco y negro apareció en su pantalla. Allí estaba él, con su traje impecable y su pluma Montblanc, la viva imagen del éxito. Y allí estaba ella, Lucía. Roberto acercó el rostro al monitor, estudiando a la niña frame por frame. La vio sentada, tranquila, con esa quietud antinatural que ahora le parecía depredadora. Vio el momento en que ella le hizo el gesto para que se acercara. Vio su propia inclinación, confiada, paternal. Pausó el video en el momento exacto del susurro. Hizo zoom sobre el rostro de Lucía. La resolución no era perfecta, pero capturaba lo esencial. La expresión de la niña no era la de alguien compartiendo un secreto infantil. Sus ojos, incluso a través del pixelado, tenían una intensidad vacía, oscura. Y sus labios. Roberto observó la forma de su boca al pronunciar las palabras. No había duda en su articulación. Era una ejecución precisa. Pero lo que más le heló la sangre no fue la imagen, sino lo que descubrió al intentar aislar el audio. El sistema de la sala de conferencias tenía micrófonos ambientales de alta fidelidad para grabar las actas notariales. Roberto descargó el archivo de audio y lo cargó en un software de edición de sonido. Aisló la pista de voz, filtró el ruido de fondo, el zumbido del aire acondicionado, el rasgueo de papeles. Subió el volumen y se puso los auriculares de cancelación de ruido. Cerró los ojos y presionó reproducir. El sonido de su propia respiración llenó sus oídos, seguido por el roce de su ropa al inclinarse. Y entonces, la voz. Escucharla de nuevo, sin la distracción visual y el caos del momento, fue una experiencia devastadora. La voz de Lucía tenía una textura extraña. Bajo el timbre infantil había una resonancia, una vibración grave que no correspondía a sus cuerdas vocales en desarrollo. Era como si 2 voces hablaran al unísono, la de la niña y otra más profunda, más antigua, superpuesta en una frecuencia casi imperceptible. Roberto rebobinó, escuchó de nuevo, específicamente la palabra monte. La T era percusiva, dura. La E final se alargaba ligeramente, con un deje de tristeza o sarcasmo. Un recuerdo auditivo, enterrado bajo 25 años de silencio, emergió violentamente. Roberto abrió un cajón lateral de su escritorio y sacó una vieja grabadora de microcasetes, una reliquia tecnológica que conservaba por razones que ni él mismo comprendía. Buscó una cinta etiquetada simplemente como Reuniones 1998. La insertó y avanzó hasta la mitad. Se escuchó el ruido estático de la cinta magnética degradada por el tiempo, y luego una conversación.
Era él, más joven, más arrogante, discutiendo con una mujer. «No puedes hacerme esto, Roberto», decía la voz femenina. Era Elena. Su voz temblaba de indignación y miedo. «Tengo las pruebas. Voy a ir a la policía si no arreglas esto». Nadie te creerá, Elena. Eres una secretaria temporal. Yo soy el futuro de esta empresa. No me importa quién seas. Lo que hiciste con los vertidos en el monte es criminal. Roberto detuvo la cinta. Sus manos sudaban frío. La forma en que Elena había pronunciado monte, esa misma inflexión, esa misma cadencia rítmica. La comparación era innegable. La niña no solo sabía lo que Elena sabía, la niña hablaba como Elena. El empresario se arrancó los auriculares y los arrojó sobre el escritorio como si quemaran. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, un animal enjaulado. Esto no era espionaje corporativo. Esto no era un micrófono. Esto era algo que escapaba a su control, algo que amenazaba con romper la tela de la realidad. ¿Reencarnación? ¿Posesión? Roberto se burlaba de tales conceptos en público, pero en la soledad de su torre, con la evidencia auditiva taladrando su cerebro, el escepticismo comenzaba a desmoronarse. El pitido de una nueva notificación de correo electrónico rompió el silencio sepulcral. Era Caleb de nuevo. Informe actualizado. Adjunto fotos del hallazgo de la niña hace 3 años. Advertencia. El contenido es inusual. Roberto volvió al ordenador, sintiendo una náusea creciente en el estómago. Hizo clic en el archivo adjunto. Las imágenes se descargaron lentamente. La primera foto mostraba un tramo de carretera desolado bajo la lluvia, un coche de patrulla con las luces encendidas. En el arcén, una figura pequeña envuelta en una manta térmica de emergencia. La segunda foto era un primer plano de la niña, Lucía, 3 años más joven. Estaba sucia, con el cabello enmarañado y barro seco en la cara. Sus ojos miraban a la cámara con la misma expresión vacía que había visto en la sala de juntas. Pero fue la tercera foto la que hizo que Roberto tuviera que apoyarse en el escritorio para no caer. Era una imagen de los objetos encontrados con la niña. No tenía identificación. No tenía roca de repuesto. En sus manos, aferrada con una fuerza tal que los nudillos se veían blancos incluso en la fotografía, sostenía un objeto singular. Era un solo zapato. Un zapato de tacón, rojo, de charol sintético, haya 36, cubierto de tierra vieja y raíces secas. Roberto sintió que el mundo giraba vertiginosamente. No era un zapato nuevo. El charol estaba agrietado, el color desvanecido por años de exposición a los elementos bajo tierra. Era ese zapato, el que él había enterrado con sus propias manos, el que había cubierto con piedras y hojas para que nunca viera la luz del día. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una niña de 4 años, la edad que tendría al ser encontrada, haber excavado una tumba anónima en medio de un bosque denso, a metros de profundidad, y haber extraído un solo zapato? Y más imposible aún, ¿cómo había llegado allí? El texto de Caleb debajo de la foto era lacónico. La policía lo catalogó como basura que la niña recogió del bosque. No le dieron importancia. El zapato fue desechado posteriormente por el orfanato al considerarlo insalubre. No hay pruebas físicas actuales. Roberto soltó una risa histérica, corta y seca, que sonó como un ladrido en la habitación vacía. Desechado. La prueba física de un asesinato, desenterrada por una niña misteriosa, había sido tirada a la basura por unas monjas preocupadas por la higiene. La ironía era grotesca. Pero esto cambiaba todo. Ya no se trataba solo de conocimiento. Se trataba de una conexión física. Lucía había estado allí. Lucía había tocado la tumba. Lucía había traído un trofeo del inframundo. La mente de Roberto, ahora operando en un estado de hiperlucidez inducida por el terror, comenzó a conectar puntos que antes parecían invisibles.
La adopción no había sido una elección suya. Él creía haber elegido a Lucía de un catálogo de niños, atraído por su inteligencia y su aparente docilidad. Pero ahora, revisando sus recuerdos, se dio cuenta de la sutil manipulación. La directora, la señora Vargas, había insistido suavemente, tal, había dicho. Se preguntó Roberto. Si Lucía era el arma, ¿quién era el tirador? ¿O acaso el arma tenía voluntad propia? Necesitaba ver a la señora Vargas, necesitaba interrogarla, no como un benefactor amable, sino con la brutalidad que usaba en sus adquisiciones hostiles. Necesitaba saber exactamente cómo llegó esa niña a la agencia y qué más había traído del bosque. Pero antes de que pudiera formular un plan, su teléfono personal, el número que solo tenían 5 personas en el mundo, comenzó a sonar. Roberto miró la pantalla. Número desconocido. El instinto le gritaba que no contestara, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que mata al gato y a los hombres poderosos, le obligó a deslizar el dedo. Sí, su voz sonó ronca, defensiva. Al otro lado de la línea hubo un silencio momentáneo. No era un silencio vacío, había una presencia, una respiración suave y rítmica. Y luego, una voz. No era la voz de Lucía. Era la voz de una mujer adulta, suave, culta, con un tono maternal que helaba la sangre por su contraste con el contexto. Buenas noches, señor Montenegro. Lamentamos mucho su repentina indisposición de esta mañana. Era la señora Vargas, pero su tono había cambiado. Ya no era la directora servil y ansiosa por el cheque. Había una seguridad en su voz, una autoridad tranquila que Roberto no había detectado antes. Señora Vargas, dijo Roberto, tratando de recuperar su compostura. Sí, fue un contratiempo menor. Estaba a punto de llamarla. Lo imaginé, interrumpió ella suavemente. Lucía está muy preocupada por usted, Roberto. Me ha pedido que le transmita un mensaje. Roberto sintió que los músculos de su cuello se tensaban hasta el punto de dolor. ¿Qué mensaje? Dice que no se preocupe por el zapato que falta, dijo la señora Vargas con una calma terrorífica. Dice que el otro todavía está allí, esperando, y que ella no quiere que esté solo. La línea se cortó con un clic seco. Roberto se quedó con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de desconexión. La amenaza no podía ser más clara. No era solo chantaje. Era una invitación, o mejor dicho, una citación. El empresario dejó caer el teléfono sobre el sofá. Miró hacia la ventana, donde la ciudad se extendía como un mar de luces indiferentes. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esconderse en su torre. Los muros de seguridad, los guardias armados, el dinero, nada de eso servía contra lo que se avecinaba. Tenía que volver al origen, tenía que volver al monte, tenía que desenterrar el pasado él mismo, con sus propias manos, para comprobar si la tumba estaba realmente vacía o si algo peor le esperaba allí abajo. Roberto fue a su vestidor y se quitó el traje de $3,000. Se vistió con ropa oscura, funcional, 38 que no estaba registrado a su nombre. Mientras cargaba el arma, sus manos ya no temblaban. El miedo se había transformado en una fría resolución de supervivencia. Si Lucía era un monstruo, él le recordaría que él también lo era. Él había matado una vez para proteger su vida. No dudaría en hacerlo de nuevo. Salió del ático sin avisar a su chofer. Tomó las llaves de un coche discreto que guardaba para emergencias en el tercer sótano. Mientras conducía hacia la salida de la ciudad, bajo la lluvia incesante, Roberto Montenegro comprendió que la firma del documento de adopción había sido irrelevante. El contrato ya estaba sellado, no con tinta, sino con sangre vieja y tierra mojada. Y esa noche iba a reclamar su cláusula de rescisión o morir en el intento. El camino hacia el monte estaba oscuro, y los faros del coche apenas cortaban la negrura, iluminando un sendero que lo llevaba directamente hacia la boca del lobo.
Lo que Roberto no sabía, mientras aceleraba por la autopista vacía, era que no viajaba solo. En el asiento trasero de su mente, el susurro de la niña seguía resonando, guiándolo como un faro maldito hacia una verdad que ningún hombre debería tener que enfrentar.